Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre, como ya saben, es Giancarlo Montemayor y voy a estar enseñando la clase de Antiguo Testamento 2. Me disculpo por el formato que estamos teniendo ahora debido a la pandemia. Me gustaría haber hecho esto algo un poquito más profesional. Esperamos que para el próximo semestre podamos tener un estudio de grabación y podamos grabar desde ahí y no desde casa como ahora lo estoy haciendo. Esta clase de Antiguo Testamento 2 la estamos iniciando en este semestre, es decir, no tenemos todavía un material ya hecho. Vamos a estar trabajando sobre eso este semestre y con el favor de Dios el próximo año ya tendremos la clase grabada en su totalidad. Pero bueno, ustedes ya han empezado a leer algunos de los libros que les pusimos como material de clase, ya han estado contestando algunos exámenes también. Y lo que quiero hacer en esta clase en particular es hablar un poco del libro de Isaías. Vamos a tomar las siguientes semanas que nos quedan. Vamos a ver un libro específico del Antiguo Testamento y vamos a dar algunas observaciones generales acerca de estos libros y así ustedes pueden seguir avanzando con sus quizzes y también con el material asignado para la lectura. Quisiera antes que nada darles algunas recomendaciones. Número uno, hay un libro que se llama Cómo leer tu Biblia, que tuve el honor de poder editar este año y lo pueden conseguir uh, en B&H, en lifeway.com o en Amazon, Cómo leer tu Biblia y pueden tener algunas herramientas que les van a servir para esta clase también. Una de las clases de cómo leer Daniel está basada precisamente en mi capítulo de cómo leer Daniel en cómo leer tu Biblia. Así que eso es simplemente una recomendación para ustedes. Quisiera hablar ahora sobre cómo interpretar el Antiguo Testamento en específicamente la profecía. Así que quisiera darles algunos consejos para cuando estén leyendo o estudiando algún libro de la profecía, puedan tenerlos en cuenta. Número uno, discierne el contexto inmediato. Esto no es único para profecía, pero es muy importante en profecía el saber la estructura y el curso que sigue un determinado libro. Por ejemplo, no sé si sabían, pero el libro de Daniel es una estructura quiástica, que eso lo vamos a ver más adelante, pero sirve mucho para saber cómo interpretar este libro. Número dos, discierne el tipo de oráculo empleado, es decir, ¿es esto es un juicio, es una predicción o es una salvación o de qué está hablando esta profecía? Tienes que interpretar el tipo de discurso que se está empleando. Número 3. Estudia el equilibrio entre lo histórico y lo predictivo. Es decir, estudia lo que es anuncio y lo que es predicción. Algunas cosas es histórico y otras cosas son predicción. Número 4. Determina qué tipo de lenguaje se está usando. Van a notarlo mucho en la profecía. Es un lenguaje poético. Hay también mucha argumentación, hay narrativa. Lo difícil de la profecía es a veces discernir de qué se está hablando en un determinado pasaje. Si es poesía, es argumento, es narrativa. Algunas veces están entrelazadas entre ellas, así que hay que poner atención a eso. Número 5. Coloca estos textos en un lugar general en la historia redentora. Es decir, no te enfoques simplemente en la profecía de Daniel o la profecía de Isaías, sino que aprende a poner eso en su espectro de redención histórica, cómo encaja eso con la historia de Israel, con la historia de la redención, con la historia de la iglesia, cómo esa profecía se cumple o tiene cabida en toda la narrativa bíblica. Número 6. Ten cuidado de ciertos temas que son recurrentes y amplios, especialmente aquellos que están vinculados con las relaciones entre los testamentos. Los eruditos llaman a esto una doble predicción, una doble profecía. Hay ciertas cosas en Isaías, por ejemplo, que se cumplen en el contexto inmediato de Isaías
y otras se cumplen en el contexto de la venida del Señor Jesucristo. Hay doble cumplimiento de esa profecía, una inmediata y una a largo plazo. Así que pongamos también atención a eso. Y por último, número 7, al estudiar profecía, considera cómo los autores del Nuevo Testamento emplean este pasaje. No hay mejor manera de interpretar el Antiguo Testamento que interpretarlo como lo interpretaban los autores del Nuevo Testamento. Tenemos mucha ayuda ya en el Nuevo Testamento para poder interpretar el Antiguo y es una ayuda infalible, contrario a la nuestra, ¿verdad? Entonces, echemos mano de esa ayuda de interpretación del Nuevo Testamento hacia el Antiguo Testamento. Ok, pasemos ahora entonces a una introducción breve al libro de Isaías. Quizá podemos emplear algunos de estos principios que hemos mencionado ya, de estos 7 principios de profecía, los podemos emplear al libro de Isaías. Pero antes de llegar ahí me gustaría saber qué es lo que nos gusta de Isaías. ¿Cuáles son algunas de las secciones favoritas de nosotros? Yo pienso, por ejemplo, en Isaías capítulo 6, cuando tiene esa visión de Dios, ¿verdad? Y está ante el trono de él y dice, ay de mí porque soy hombre de labios impíos e inicuos. Y entonces él se da cuenta de esa santidad de Dios. Hay varios pasajes también que son conocidos, por ejemplo, el capítulo 1 empieza así, dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Así que en el versículo 2 tenemos el comienzo de un oráculo donde toda la tierra debe escuchar. ¿Cuál es el contexto? El versículo 1 lo establece como una visión de Isaías respecto a Judá y Jerusalén, que es su capital. Y las palabras de Isaías entonces datan de la época de los reyes, de los reinos de estos reyes que se mencionan aquí, ¿verdad? En el reino de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. ¿Qué clase de oráculo comienza en el versículo 2? Es un oráculo de juicio, es una predicción de juicio. ¿Y qué forma literaria es? Eso es una forma literaria de poesía, ¿sí? Ahora, curiosamente el capítulo 2 se siente como si fuera una introducción diferente. Fíjense lo que dice el verso 1 del capítulo 2. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Otra vez empieza como con una segunda introducción. Ahora, si hacemos las mismas preguntas, ¿cuál es el contexto? Bueno, es una visión acerca de Judá y Jerusalén, así como en el capítulo 1. ¿Qué clase de oráculo comienza en el versículo 2? Es uno de salvación. Ahora es una promesa, como dice el verso 2. ¿Qué forma literaria es? Es igual a poesía, entonces. Ok, entonces si aplicamos otro principio al libro de Isaías, de esos 7 que vimos al principio, veamos que tenemos que entender la estructura, así como en Daniel, en Isaías es muy importante conocer esta estructura. Y el argumento de los teólogos que han escuchado, que han estudiado Isaías, es que el capítulo 1 y el capítulo 2 forman como una especie de trampolín, por así decirlo, hacia la estructura de Isaías. La estructura de un libro es como un mapa, así que cuando uno encuentra la estructura, el bosquejo de un libro, ya sabe hacia dónde ir en cuanto a interpretación. Y no es la excepción en Isaías. A lo largo de este libro, y especialmente en los capítulos 1 al 39, se encuentran unos oráculos o predicciones de infortunio, de juicio sobre Jerusalén. Y estos capítulos son hablados por el profeta del siglo 8 y están dirigidos directamente a la audiencia de ese siglo. Es decir, Isaías está hablando a la audiencia de ese siglo en particular. Señala pecados particulares de Judá, señala visiones particulares de Judá. Y los capítulos 1 al 39 suenan como casi los primeros 2 capítulos de Isaías, más bien el capítulo 1 de Isaías. Ahora, comenzando en el capítulo 40,
y continuando hasta el final, la cosa cambia. No sé si han notado, si ustedes han leído de pe a pa el libro de Isaías, notarán que hay un cambio de tonalidad a partir del capítulo 40. Y es que Isaías ya no se dirige al presente o a la Jerusalén histórica, sino que se dirige a una versión futura de ella. Suena más como los primeros versículos del capítulo 2. ¿Se acuerdan? Capítulo 1 de Isaías tenemos juicio, capítulo 2 de Isaías tenemos salvación, y después es como si eso fuera el preámbulo para capítulos 1:39, juicio, y después capítulo 40 en adelante es salvación de una Jerusalén futura. A primera vista se está dirigiendo a la Jerusalén que dentro de un siglo estaría en exilio en Babilonia, pero no olvidemos que hay múltiples perspectivas en el libro de Isaías. Hay cosas que se dirigen principalmente a ese entonces y hay otras cosas también que están hablando acerca de un futuro, de una Jerusalén, una Judá más gloriosa. Esa es la división más grande en Isaías, primeros 39 capítulos, no lo olviden, primeros 39 capítulos hablan sobre juicio y después los últimos capítulos 40 al 66 nos hablan de salvación. Hay un cambio de tonalidad y hay un cambio de audiencia al parecer, donde primero se dirige a una Jerusalén histórica y después a una Jerusalén o una Judá futura, una Judá al parecer celestial. Ok, creo que podemos hablar también un poco sobre el principio 2 que les compartí al principio, es decir, que debemos estar alertas para los temas que son recurrentes y que son amplios. Si ustedes ya han leído Isaías, tal vez pueden comentar en el foro cuáles son los temas que ustedes más ven en el libro de Isaías. Yo encuentro varios aquí. Uno de ellos es el orgullo. El orgullo se habla mucho en el libro de Isaías. Por ejemplo, tengo aquí Isaías 2:11, dice: la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Capítulo 5, verso 21 dice: ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay muchos más así, pero quisiera mencionar esos dos. ¿Por qué? La nación de Israel en muchos sentidos no es más que un ejemplo de la humanidad. Al leer Isaías, al leer de su orgullo despreciable y su justicia, recuerda entonces que sin Cristo nosotros somos también como ese pueblo que está enfrentando juicio a causa de su orgullo. Ahora, otro tema que es muy recurrente en el libro de Isaías es el tema de la confianza. Por ejemplo, particularmente en los capítulos 7 hasta el 39, se habla mucho de este tema de confiar. Ustedes recordarán en el capítulo 7 que el reino del norte de Israel con el reino de Aram combaten contra el reino del sur de Judá. Isaías le dice al rey Acaz de Judá que no haga alianzas externas o extranjeras y le promete a Acaz una señal, pero Acaz, en una demostración de falsa piedad, se niega a pedir una señal. Eso vemos en el versículo 12 del capítulo 7 y procede a realizar alianzas extranjeras y eso enoja a Dios. Ese tema se desarrolla en todo Isaías hasta el capítulo 31, por ejemplo. Dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Así que el tema de la confianza es uno que es abundante en este libro, llegando a su clímax cuando la ciudad de Jerusalén bajo el rey Ezequías estaba rodeada por los ejércitos de Asiria y el comandante de la campaña se burla de los habitantes de Jerusalén por la confianza de Ezequías en su Dios. Y leemos en Isaías 36: no os engañe Ezequías porque no os podrá librar, ni os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo: ciertamente Jehová nos librará, no será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. ¿Dónde está el Dios de Amat y de Arfa? ¿Dónde está el Dios de Sepharvaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano?
¿qué Dios hay entre los dioses de esta tierra que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Es un tema de desafío a confiar en Dios que pone el rey, y es un tema que se va a repetir mucho en este libro. Otro tema que vemos también es la santidad de Dios. Capítulo 6 es un claro ejemplo de eso, cuando uh, Isaías tiene esta visión de Dios y él dice santo, santo, santo. Raras veces se repite esta cualidad, este atributo de Dios, pero aquí en Apocalipsis se repite santo, 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 haciendo hincapié en este gran atributo de Dios. Capítulo 48 dice: por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otros. Otro tema que vemos en Isaías es Dios como el único e incomparable gobernante de la creación y la historia. La soberanía de Dios es muy abundante en Isaías. Algunos ejemplos: Isaías 40:25 dice: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Isaías 45 dice: yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Mismo Isaías 45 versículos 21 dice: ¿quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Un quinto tema que vemos en Isaías es el Dios redentor, la redención de Dios. Isaías 54:5 dice: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamada. Isaías 54:8 dice: con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu redentor. Dios se refiere a sí mismo como el Santo en Isaías 6, pero también se refiere a sí mismo como el redentor de su pueblo en Isaías 54. Otro tema que vemos muy abundante en el libro de Isaías es el tema de el remanente. Es decir, ¿a quién salva Dios? Él no salva a todos. Por la maldición de Isaías queda claro que él pretende salvar a un remanente que va a quedar después de este juicio. Isaías 10:20 dice: acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. No se nos olvide, creo que todos estamos familiarizados con un tema que es también muy importante, número 7, es el siervo sufriente. El siervo sufriente, es decir, aquel que vendría a dar su vida por las ovejas. Lo vemos desde Isaías 42, por ejemplo, dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. También lo vemos en Isaías 49, Isaías 50, y el más obvio es Isaías 52-53, donde dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca. Y sabemos ahora que se refiere al evangelio de Jesucristo, que él vendría a sufrir por su pueblo. Bien, pudiéramos decir más cosas sobre el libro de Isaías. Sí quisiera mencionar también que otro principio que pudiéramos considerar es cómo el Nuevo Testamento interpreta a Isaías. Número 1, podríamos decir que Jesús es el Mesías prometido.
recordando el Mesías prometido de Isaías 9 y 11, Pablo comenta sobre esto y dice, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Número 2, vemos que Jesús es el santo también. Refiriéndose a Isaías 6, el apóstol Juan dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Número 3, Jesús es el Redentor prometido. Los 4 evangelios citan la palabra inicial de Isaías 40 para decir que Jesús es Dios que ha venido para dar consuelo a su pueblo. Lucas 3, Juan el Bautista, él ha venido a preparar el pueblo, ha preparado el camino del Señor, y es una cita directa a Isaías. Como ya mencionamos también, número 4, Jesús como siervo sufriente. Es muy obvio en el Nuevo Testamento que Isaías 52-53 es una referencia a lo que el Señor Jesucristo vendría a cumplir. Por ejemplo, Mateo escribe para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Cita directa de Isaías. Número 5 y por último, otro tema en el Nuevo Testamento acerca de Isaías es que Jesús es el conquistador. Así en el primer cántico del conquistador leemos que este prometido pagará a cada uno según sus obras, como dice el 59, capítulo 59. ¿Y quién es el que dice en Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno sea su obra? Es Jesús, es este mismo que se narra en Isaías 59. Y así pudiéramos continuar, podemos hablar más acerca de Isaías. Los invito a que lean su Biblia, lean Isaías en su totalidad. También vean lo que escribe Temple Lockman en su libro de texto. Y los invito también a comprar este libro de cómo leer tu Biblia para entender un poco más de cómo interpretar la profecía bíblica. Así que los dejo ahí por esta ocasión. Voy a seguir grabando videos así. Sé que son un poco informales, pero por esta ocasión los haremos así. Si tienen alguna duda pueden mandarme un correo. Quería comentarles que el correo de Midwestern no me llega a mi correo personal. Así que si quieren que responda más rápido, o mándenme un inbox directamente por la plataforma o escríbanme a giancarlomontemayor@gmail.com. No olviden contestar su quiz, ya que subí el video tarde esta semana. Les estoy dando hasta el próximo miércoles. Déjenme revisar qué fecha sería. Sería el miércoles 18. Tendrían para completar el quiz de este video y la lectura de la semana. Y el foro también sobre los temas particulares que ustedes ven en Isaías. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Esperamos seguir estudiando juntos el Antiguo Testamento. Y bueno, así queda para la próxima semana.